Yo siempre he pensado que si quedara preso en la cárcel, cometería otro crimen para irme a solitario, a aislamiento. Porque no podría, weón, cagar con un weón al lado. ¿Por eso? Sí. O sea, esa es la razón por la cual pediría. Yo pensé que era el miedo a la violación, weón. No, ¿te molesta cagar acompañado? Porque yo creo que me podría defender. No, porque tú serías muy buena onda. Serías amigo de todos los hueones. Ya, bueno, ya tú. Sí. Como no. Oye, buena. ¿Me queréis violar hoy día? No, me toca hoy día con el otro. Yo soy amigo de todo el mundo. No. Sí, pero tú soy muy buena gente, weón. Yo soy buena gente, pero tampoco voy a andar regalando el rosqueta, amigo. No, yo creo que vos sois de los buenos que tiraría el jabón al suelo. Por la web. Para mantener la cordialidad en la buen ambiente laboral. Sí, no. Pero yo fuera, weón, pensaría así como. Le pego un gendarme hacia alguna cosa para que me manden a solitario y estar así. ¿Tenéis baño privado, pieza privada? Es como un hotel. ¿En qué país esa weá? No sé, pues me imagino que acá también hay aislamiento, ¿no? No, yo me imagino el aislamiento. Confinamiento solitario. Yo me imagino a Steve McQueen en El Gran Escape, esa película. Vayan a ver El Gran Escape, Steve McQueen. Millones de actores famosos. Y bueno, tenía una pelota de béisbol ahí tirada a la espada con la pelota de béisbol todo el día. Pero es como una idea romántica de lo que es aislamiento. ¿Cierto? Sí, pues. Sí, yo creo que acá es un poquito peor. Yo prefiero no caer a la cárcel. Yo también. Para los que nos escuchan en la cárcel, weón. Saludos, amigos. Para ustedes. Ojalá que pronto obtengan la libertad. Sí. Y devuélvanse a su país. y regresen. Ya. Primer Párrafo, el podcast de libros de Matías Claro y Costas Zafiropoulos, de Truman Libreros. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Primer Párrafo. No sé si vamos a seguir durando. Pero bueno, en la introducción ya te funan ya, porque habláis del baño en la cárcel. Yo no entiendo. Es que yo me iría... ¿Tú crees que eso lo quiere escuchar la gente? No, pero es que en verdad a mí me gusta... te juro que eso lo pienso. Cuando veo las series de cárcel, digo, weón, ¿cómo lo hacen ahí? No, ¿cómo lo hacía, weón? ¿Te acuerdas cuando fue al baño en Mendoza? En el paso de... En la aduana. En la aduana. Sí. Veníamos todos cargados. Nadie quería soltar el primer petardo. Hay una fila de 10 hueones en el baño. Oye, vamos a hablar hoy día de autores encarcelados, escritores condenados a escribir. En la literatura, la inspiración literaria viene desde muchas partes y también la cárcel es una de esas. Sí. Y hay muchos libros que tienen que ver con esto. Por ejemplo, acá yo les voy a mostrar rápidamente un par de libros que hablan sobre eso. Este es un libro que se publicó este año 2025. Ahí lo estoy mostrando en YouTube. Se llama A la sombra, de Manuel Vicuña, que justamente hace un recorrido por la vida de distintos escritores que pasaron por la cárcel, desde Dostoyevsky, Rosa Luxemburgo, Oscar Wilde, que vamos a hablar de él en profundidad, muchos autores. Entonces es bien interesante cómo la cárcel deja huella en esos personajes. También está que aunque no tiene que ver directamente con cárcel, tiene algo similar. Este otro. Después. Que se llama Escribir bajo el poder, de Hans Magnus Enzensberger. ¿Cuánto? Hans Magnus Enzensberger. Enzensberger. Que es bien interesante. De partida, él es un autor importantísimo del siglo XX, pero además lo que él hace es ver pequeñas biografías, son pequeñas biografías, no más de 2 páginas, de autores que se enfrentaron al poder y que muchas veces eso los condenó al ostracismo, al exilio o a la cárcel de frentón. Sí. Entonces también es muy interesante esa figura. Y esta es una novela que juega con ambas ideas, que es El ruido del tiempo, de Julian Barnes, que es la vida de Dmitri Shostakovich, que es uno de los más importantes directores, compositores musicales del siglo XX, y que él tuvo una relación bien ambivalente con Stalin, con la dictadura de la Unión Soviética. En los años del terror, fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial con su 7ª sinfonía, donde los alemanes estaban asediando ahí sí, pero ¿cómo se llama? San Petersburgo, se me olvidó dónde era. Estaban asediando y él compone con la gente que estaba en el asedio muerta de hambre, se habían comido las mascotas, él literal compone la 7ª sinfonía y la estrenan con los parlantes volcados hacia los alemanes, como diciéndole, nosotros aquí seguimos viviendo, seguimos haciendo cosas. Y claro, y él después hace eso y era amado, y otra obra era rechazado. De hecho, se dice
dice que tenía una maleta con ropa al entrar a la casa por si lo llegaran a buscar un día, salir cascando con ropa. Fanático del fútbol, era árbitro además, Shostakovich. Así que El ruido del tiempo, otra novela sobre autores que tienen que ver, personajes que tienen que ver con el poder o con la cárcel. Y de todos estos libros, el principal en que nos vamos a enfocar es en Condenados a escribir, escritores entre rejas, de Daria Galateria. Y es un libro que reúne historias, lo voy a dejar ahí para que se vea, reúne historias de autor y nosotros elegimos un par para poder contarla y poder conversar de esto, de cómo la cárcel se transforma en un lugar de creatividad también. Sí, cuando el ser humano es sometido a los vejámenes más grandes, es cuando de repente surge eso que uno no sabía que tenía. Y además, en respuesta al tema de la opresión, muchos de los casos son, bueno, hay unos casos que son por delitos comunes y todo, pero la mayoría de los casos los intelectuales, los escritores son contra el totalitarismo, sí, contra la dictadura, son más políticos, y esa relación como ambivalente que pueden llegar a tener los artistas con esa dictadura o con ese poder opresor, porque en el fondo es como, puta, bueno, si no estoy en buena con estos opresores, no voy a poder mostrarle mi arte a la gente. Claro. Pero por otro lado, si estoy en buena, puta, me estoy vendiendo al sistema. No estoy haciendo arte, estoy haciendo propaganda. Exactamente. Claro. Entonces, es interesante cómo el encierro físico te marca decisivamente para poder de repente parir literalmente, claro, cosas que no eres capaz de, o si no hubiera estado sometido a esas circunstancias, no lo podría. O sea, yo lo comparo con, por ejemplo, la literatura de Bukowski. Si Bukowski hubiera sido millonario, weón, y lo hubiera pasado al descueve y hubiera tenido toda su vida resuelta, capaz que había escrito a lo mejor, porque el talento florece como sea, pero no de los temas que escribe. John Fante, lo mismo, los pintores, lo mismo. Cada uno escribe y manifiesta el arte de acuerdo a lo que está viviendo en ese momento. Y si estáis en una cárcel, weón, en condiciones infrahumanas, va a surgir algo relacionado con eso. Y la cárcel, hay muchas historias famosas de cárcel y tiene una vinculación con la literatura bien potente. Sí, pues. El encierro físico, como que siento yo que crea una paradoja, ¿cachai? De géneros. Porque surgen, o sea, uno dice, ¿cómo puede surgir un poema, weón? De eso tan difícil y tan bajo, weón, y tan difícil de sobrellevar. Surgen cartas, epistolarios, generalmente diarios, ¿cachai? Donde en el fondo el artista o el escritor entiende que es bueno que alguien después lea esto que me está pasando a mí, también para que nunca vuelva a pasar. O para yo dejar un testimonio como aquí estuve yo y dejar algo. Claro, el tema de la violencia y la humillación funcionan también como un taller de lectura, como un taller de literatura, como un lugar de escritura y reflexión. La prisión como manifestación estética o política incluso, en los casos que hemos mencionado recién, tiene como varios temas en común. Por ejemplo, la condición límite. Esta cosa en V for Vendetta, cuando agarran, que es un cómic de Alan Moore, vayan a leerlo, pero también está la película donde actúa la Natalie Portman, que es la protagonista, cuando el protagonista la somete a ella a los más terribles vejámenes para ver cómo te empezás a comportar cuando ya no tenés todo, cuando no tenés agua, cuando te torturan y qué sé yo. Esa situación crea una condición límite del ser humano donde uno deja de preocuparse de huevadas, por así decirlo, y se concentra en sobrevivir. Pero en los elementos básicos de la existencia. Por ejemplo, el tiempo. Que es una hueá como básica a nivel astrofísica. Claro. O sea, como el tiempo, cómo transcurre el tiempo, cuánto se demora el día, qué hora es, weón, ¿cachai? La privación del espacio reducido, el tiempo, el espacio se alteran. El tema de la vigilancia, de saber que sentirse vigilado. Que te están mirando. O sea, nosotros mismos cuando hacíamos el programa en Spotify, yo te vi sacarte los mocos muchas veces. Te vi sacarte los zapatos. Veníamos con pijama casi, ¿verdad? Sí. Y ahora que estamos en YouTube nos sentimos un poquito vigilados, un poquito observados. Hay que ponerse más... Y no hacemos eso a cada rato. Claro, entonces ahora, por ejemplo, si yo me quiero hurgar la nariz, tengo que hacer así. Exactamente. Los géneros surgidos de la reclusión los mencioné. Las cartas, los diarios, esta cosa epistolar de contarle a los amigos qué es lo que te está pasando. Los testimonios políticos. Hay una función social que surge de la escritura en prisión, que es dar testimonio para que esto nunca más, para que no vuelva a pasar otra vez.
el archivo de la experiencia, el narrar la experiencia. Claro, pero también como estándar moral, como decir esto no puede pasar, ¿cachai? Y también hay una cosa como de ambivalencia ética también, de lo que explicaba yo al comienzo, de este escritor prisionero, puede ser como Nelson Mandela, que también escribió muchas cosas durante su cautiverio, que duró un montón Muchísimo de años. Tiempo. Pero también el escritor en algún momento puede empezar a ser usado por el régimen, como una especie de títere. Entonces, lo que decía recién yo, tengo que estar en buena con el régimen, con mis captores, ¿cachai? O tengo que desafiarlos con peligro de muerte. Hay muchas, como mencionamos un poquito antes, hay muchas historias famosas donde la cárcel, o muchos autores y autoras donde la cárcel es importante. Lo vamos a mencionar nomás para que no crean que se nos olvida, pero lo hemos hablado en otros capítulos. La historia de Dostoyevsky, por ejemplo, en Siberia es un momento, es un hito en la literatura, lo que le pasó y cómo él también lo transformó eso. Eso es importante, cómo los cambia. Cómo los cambia. Cervantes estuvo en la cárcel un par de veces y se dice que desde la cárcel empezó a escribir El Quijote. Sí. Recado para escribir, gritaba él. Recado para escribir, para que dieran papel, justamente. Sí. Y además le mandaba weas al rey, que lo conocía y todo, y el rey se hizo el pelotudo, nunca lo sacó. Y en el caso chileno hay también historia. Mauricio Redolés, por ejemplo, escribió estando preso, detenido. Hay una novela que es publicada este año, 2025, de la Nona Fernández, que se llama Marciano, que es ella iba a escribir un guión sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez para Netflix y fue a visitar a Mauricio Hernández Norambuena. Y él se suspendió esa serie para Netflix y le quedaron estas visitas y de eso armó un libro que este hombre que está preso hace mucho rato y cómo ella lo va a conocer y conversan, y también ahí tiene un testimonio desde la cárcel. Tiene un poquito de sangre fría de Truman Capote también, de conversar con los gallos que están presos. Sangre fría, por cierto, también otro. Entonces hay muchos autores, pero nos vamos a enfocar en este capítulo en algunas historias puntuales de autores, y el primero es Oscar Wilde, que es tal vez la historia más famosa de un escritor que termina preso. Y la más graciosa también. Y también es, para nos ahora. Claro. No. Porque para él tiene que haber sido complicado. Sí. Pero es como una... Es como una comedia de equivocaciones. Bueno, es como una obra de teatro hecha por él mismo. Por él mismo. Y termina preso. Sí, ¿cachai? Una comedia de enredo. Bueno, Oscar Wilde nació en el Reino Unido, nació en Inglaterra, a fines del siglo XIX, en 1854, y muere en 1900. Él es autor de libros famosísimos, El gigante egoísta, montones de cosas. El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray, por cierto, la importancia de llamarse Ernesto, obra de teatro. Hay muchas cosas muy famosas, pero tal vez su genio literario donde más brilló era en los aforismos, en esas frases famoso que eran latigazo, eran verdaderos frases para el bronce, que tiene muchas muy famosas. Por ejemplo, no tengo nada que declarar excepto mi genio. Era muy humilde, además. No, bueno, Oscar Wilde. Tenía su ego por las nubes, ¿cachai? Dice, nunca viajo sin mi diario. Siempre hay que tener algo interesante que leer en el tren. Mira, increíble. Es un egocéntrico, güey. Elijo a mis amigos por su buena apariencia, a mis conocidos por su buen carácter y a mis enemigos por su intelecto. Está buena. Está súper buena, pues, bueno. Tiene que ver con ten más cerca a tus enemigos que a tus amigos, etcétera. Esta frase es muy famosa de Oscar Wilde. Puedo resistir todo menos la tentación. No resiste nada. Bueno. No resisto nada. Una tautología ahí. No existen libros morales ni inmorales. Los libros están bien escritos o mal escritos. Eso es todo. Esto es súper importante porque hoy día que estamos en a propósito de las bromas de la funa y todo eso, pero se funan autores o autoras por cosas de la vida privada, qué sé yo. A mí me da lo mismo eso. Si el libro es bueno, es malo. El libro no es moral o inmoral. El libro es bueno o el libro es malo. Y desde esa perspectiva se valora el arte. Si lo escribió un demente, yo no tengo por qué ser amigo de ese demente, digamos. Sí. Pero voy a seguir leyendo nomás, ¿cachai? O sea, el libro Mein Kampf, Mi lucha, de Hitler, no se ha dejado de leer porque sea el libro de un demente que asesinó no sé cuántos millones de judíos. Se ha dejado de leer porque el libro es malo. Es malo. Entonces, es ridículo nomás. Lo mismo pasa con las películas, lo mismo pasa con el arte en general. Justamente. El arte o te remece, o es bueno o es malo, punto. Justamente. Nomás. Hay que juzgarlos por su talento. Hay otra frase que dice, no amas a alguien por su apariencia, ni por su ropa, ni por su coche lujoso, sino porque canta una canción que solo tú puedes oír. Eso a mí me encanta, porque tiene que ver con que todos tenemos a alguien en el mundo que nos está esperando para conocernos, bueno, ya sea tu polola, tu pareja, tu señora o tu amigo, donde
donde el factor por el cual uno se une con esa persona no tiene que ver con los lugares que visitan, no tiene que ver con el estatus social, tiene que ver porque esa persona canta una canción que solo tú puedes escuchar. Qué linda forma de expresar eso que es tan difícil de decir. El amor. ¿Cómo dices el amor? ¿Cómo hablas de ese vínculo, esa emoción que uno tiene cuando está con un amigo? Sí. Canta una canción que solo tú puedes oír. Preciosa. Es maravilloso. Bueno, ¿por qué terminó en la cárcel Oscar Wilde? ¿Qué le pasó para estar encarcelado? Fue condenado a 2 años de trabajos forzados en 1895 por indecencia grave. Ese era el eufemismo para castigar la homosexualidad. En esos años la homosexualidad era delito, entonces se metían en la vida privada y en la relación homosexual y las condenaban en esos delitos. Oye, pero ¿cómo ha cambiado la vida en el fondo? La homosexualidad era delito, la sodomía, weón, el vagabundeo. Sí, po. O sea, tú te llevas a la gente iba presa por vagabundo. Sí, po. Estás ahí en la calle, vagabundo. Sí, po. Estaríamos todos presos. O por homosexuales o por vagabundos. Tras un largo proceso público que tuvo Oscar Wilde, que incluyó demanda y contrademanda en contra del marqués de Queensberry, fue sentenciado a 2 años de trabajo forzados en Reading Jail. Sí, fue el tema del juicio fue como muy bullado, weón. Sí, fue una weá mediático, fue muy mediático. Aparte que, en el fondo, había un montón de homosexuales, artistas, políticos, etcétera, etcétera, que estaban dentro del closet en esa época, obviamente, y que también les preocupaba que Oscar Wilde, pues, que esta weá se destapara y que saliera, porque puta, todos empezaban a peligrar, se transformaba en una cacería de brujas, ¿cachai? Tal cual. Entonces, de verdad se estimaban como delitos contra natura, ¿cachai? En la escala legal de penalidades en el Reino Unido, los delitos contra natura estaban un pelito más abajo que el asesinato, que el homicidio. Cacha, po. Imagínate la pena que tenía. ¿La qué? La pena. Ah. Entonces, cuando se corre la voz de la detención de Oscar Wilde, weón, quedó la arrancadera de artistas y todos los buenos se fueron a la estación de trenes de Victoria para tomar el tren de las 4:30 a Francia. Claro. Porque Francia era un poquito más indulgente con este tipo de comportamientos, ¿cachai? Entonces, weón, hay testimonios de que la Cámara de los Lores y la City, que la City es como el centro financiero de Londres, quedaron diezmadas. No había quórum para sesionar, ¿cachai? Con la cantidad, weón, de puta... Que se asustaron y salieron... Asustaditos, se fueron a tomar el tren, ¿cachai? El príncipe de Gales, que era como bien... No sé si amigo, pero era cercano a Oscar Wilde, era su escritor favorito, ¿cachai? El príncipe de Gales ya tenía un montón de problemas en ese tiempo por mujeriego y por el juego, por lo tanto el weón tampoco salió a defenderlo con tantas ganas, ¿cachai? Cuando escuchó que habían detenido a Oscar Wilde, solamente dijo, bad, very bad, dijo el weón. Pero quedó la cagada, arrancó todo el mundo. El juicio comienza en 1895. El proceso y la condena, el 25 de mayo de 1895 al 18 de mayo de 1897, o sea, casi justo 2 años, es recluido expreso, pasa por Pentonville, Wandsworth y Reading Jail. Y entre 1897 y 1900, que son los últimos 3 años de vida de Oscar Wilde, él se va al exilio, él se va de Inglaterra, después de liberado, y ahí tiene un proceso, una época de escritura tardía, donde publica The Ballad of Reading Jail, que la publica en 1898, y que es algo que se origina a partir de su experiencia encarcelada. Sí, es como un poema, ¿cachai? Sí. Donde él habla de la vida penitenciaria igual. Sí. Pues también cambió su tono. Oscar Wilde es brillante, pero él tenía un tono como más jovial, jocoso, más sofisticado, entretenido, obras de teatro como con la agudeza, el sentido del humor inglés, ¿cachai? Tenía novela y todo, y después de que le pasó esta cuestión no es para menos, cuando se puso un poquito más serio, empezó a escribir cosas un poco más serias, ¿cachai? Sí, todo este malentendido, ¿no? Empezó porque lo que pasa es que Oscar Wilde era bien pispireto, weón, tenía hartos pololos, era bien punceta, weón, andaba con hartos cabros, ¿cachai? Y uno de estos cabros que era como su pololo era Lord Douglas, que era hijo del marqués de Queensberry, ¿cachai? ¿No? Entonces el marqués de Queensberry sabía que su hijo era medio pololo de Oscar Wilde. Oscar Wilde era una persona mayor, ¿cachai? Hay una película de Oscar Wilde que está interpretada por Stephen Fry. Stephen Fry, que es un actor inglés famoso, además escritor de mitos, de héroes. Sí, mito, héroe y Troya. Que es homosexual también. Sí, pues, Stephen Fry. Y famoso, él es como y es ateo y es militante de... Y un bien intelectual muy inteligente. Súper capo. Sí. Él además interpretaba a Jeeves en la serie de los años 80, weón, del personaje de P.J. Wodehouse. Entonces, lo que ocurrió fue que Oscar Wilde no se quedaba callado con nada
y andaba diciendo en el club al cual también pertenecía el Marqués de Queensberry, que Oscar Wilde, puta weón, pololeaba con Lord Douglas. Entonces imagínate el Marqués de Queensberry que sabe que Oscar Wilde anda alardeando de que está pololeando con su hijo, ¿cachai? Sí, po. Entonces el weón el Marqués se enoja y le deja una nota injuriosa en el club, así con el locker, en el casillero, a Wilde, donde lo acusa de hábitos inmorales y lo acusa específicamente de alardear de sodomita. No es que sea sodomita. Weón, alardea de sodomita, sí, ¿cachai, no? Sí. Entonces, Oscar Wilde, al ver esto, dice, chucha, weón, no puede ser. Pero era. Entonces, no haya nada mejor que demandar él. Oscar Wilde demanda al Marqués de Queensberry por difamación. Weón, que era cierta, pues si el Marqués de Queensberry tenía razón. Y es Oscar Wilde el que inicia el juicio. Sí, y en el seno de ese juicio, que lo termina perdiendo porque hacen desfilar, bueno, un montón de testigos que atestiguaron que sí era sodomita, es donde él pierde después y tras cartón el Marqués de Queensberry lo contrademanda y por comportamiento indecente y todo, sí, y Oscar Wilde termina preso, ¿cachai? Sí. Ahora, el weón, si se hubiera quedado callado y hubiera aceptado la nota de difamación, si hubiera quedado piola, no pasa nada. No, pues, pero el weón fue a demandar por su honra. Era falso lo que están diciendo. Era claro. Entonces en el juicio, que fue un escándalo, porque en el fondo la estrategia del abogado del Marqués de Queensberry fue llamar a todos los testigos posibles, weón, desde palafreneros, weón, hasta pescadores, los niños de los mandados, todo a declarar, weón, incluso llamar a un proxeneta conocido en ese tiempo, a declarar que Oscar Wilde había tenido relaciones con todos ellos, ¿cachai? Entonces fue como súper humillante y Oscar Wilde siempre respondiendo con la sagacidad, ¿cachai? Sí, con la ironía que él tenía, pero llegó un momento en que, bueno, el desfile era tan grande que quedó demostrado. Entonces, en el juicio, cuando tú demandáis por injurias y calumnias, tú puedes zafarte de esa demanda comprobando que lo que tú dijiste era cierto, que es lo que se llama el acceptio veritatis. Es como Oscar Wilde lo demanda por difamación al Marqués de Queensberry, y Queensberry logra demostrar en juicio que lo que él había dicho era verdad. Entonces, la estrategia al principio es como con los mismos textos de Oscar Wilde, ahí se puede ver que él es sodomita y homosexual. Por ejemplo, dice, en el retrato de Dorian Gray hay un personaje que dice que adora apasionadamente a un muchacho. Entonces el abogado le pregunta a Oscar Wilde si él ha experimentado ese sentimiento. Igual contesta que nunca ha adorado a nadie que no sea él mismo. Pero bueno, te estáis jugando la cárcel en el juicio y bueno, seguís tirando frases célebres. Sí, bueno, impresionante. Lo acusaron de meterse con unos jovencitos de escasos recursos que eran pescadores y repartidores de periódicos. Entonces le preguntan eso y él responde que lo hacía solo por su afán de culturizar al pueblo. No, era genial. Bueno, finalmente en el juicio llaman a declarar a Alfred Taylor, que era un conocido proxeneta que le procuraba jovencitos a Oscar Wilde, ¿cachai? Para su satisfacción. Entonces, weón, le preguntan en el fondo cuál es el objeto de pasar tiempo con jóvenes iletrados, criados, palafreneros. El palafrenero era el que agarraba la rienda del caballo a su amo, ¿cachai? Para que no se... Y el weón le contesta al abogado, que era un señor mayor, le dice, ¿sabe por qué? Porque detesto a las personas sensatas y viejas. Lo dice mirándolo al abogado, que era un weón sensato y viejo, mirando fijamente al abogado, que era un hombre mayor. Ya, le preguntan a Wilde por si había tenido relaciones sexuales con un sirviente de Lord Douglas que se llamaba Granger. Y el weón lo obligan a responder. Pues Oscar Wilde se chorea y dice, Dios mío, no, jamás. Él era muy feo. Claro. Bueno, no podría tener relaciones con ese hombre, no porque no fuera, era porque era muy feo. Bueno, el abogado de Oscar Wilde, dándose cuenta que la estrategia no había resultado y que le había salido el tiro por la culata, deciden retirar la acusación. Sí. Porque recordemos que eso es muy importante. Comienza porque él presentó la denuncia. El problema es que, claro, como tú dijiste, de inmediato el abogado del Marqués de Queensberry presenta la acusación por indecencia grave. Ya que quedó demostrado, presenta la acusación y Wilde es condenado a 2 años de trabajos forzados. Quedó con sangre en el ojo, ¿cachai? Le preguntan a Oscar Wilde en el juicio que describa, ¿cachai?, el tema del amor platónico entre dos hombres, uno de mayor edad y otro de menor edad. Y aquí en el libro está la descripción que me parece genial. Dice, la descripción que el escritor hace del amor platónico entre dos hombres desencadena entre el público una tormenta de aplausos, tal que el juez amenaza con desalojar la sala. O sea, es tan brillante como él explica lo que puede sentir un hombre mayor por uno menor y viceversa, ¿cachai? En el contexto de la homosexualidad, que la gente de aquel entonces, weón, que aplaude. Espérate, que no podían ir de público al juicio las mujeres, eran puros hombres. Imagínate que además eran puros hombres y los weones lo encuentran brillante.
Juan dice, sucedió así. El abogado de la parte contraria le pregunta airadamente, citando el verso del propio Lord Douglas. Lord Douglas le manda una carta a Wilde, están enamorados ellos, ¿cachai? Le dice, le cita la carta y le dice, ¿qué amor es ese que no osa decir su nombre? ¿Cachai? Un amor oculto, pues bueno. Wilde le responde que ese amor es el inmenso afecto de un hombre maduro por otro más joven, parecido al que unía a David y Jonatán, que deben ser unos buenos de la Biblia, parecido a aquel sobre el que Platón fundó su filosofía, al que puede encontrarse en las obras maestras de Miguel Ángel o Shakespeare. Es un afecto profundo, puro, espiritual, perfecto. Inspira y anima grandes obras, como las de Shakespeare o las de Miguel Ángel, y también las 2 cartas escritas por mí, sobre la que se está debatiendo. No hay nada en ello que sea contra natura. Es intelectual y nace fatalmente entre un hombre maduro y otro más joven, cuando el mayor tiene gustos intelectuales y el menor toda la alegría, la esperanza y los espejismos de la vida futura. Fuertes aplausos y algún silbido. Los espejismos de la vida futura. Pero, weón, eso en el fondo es, se gustan, loco, sí, y punto, weón. No podéis racionalizar todo. ¿Cachai? Pero además es bonita la descripción que hace de la juventud y de la vejez. Claro. O de la madurez, más bien dicha, porque no era un viejo. O sea, como alguien más sensato, alguien más sabio, que se enamora de los espejismos de la vida futura de otro. Es como volver a ver como alguien entusiasmado por la vida, alguien que tiene proyectos, alguien que tiene sueños. Sí. Sí, es interesante, es interesante. Bueno. Por ejemplo, ya estando en la cárcel, hay una anécdota, hay una escritora que se llamaba María Corelli, y obviamente que Oscar Wilde, al igual que tú, si cayeras preso, se hizo amigo rápidamente de los presos, weón, y empezó a conversar con ellos, qué sé yo. Había alguno que otro preso que leía más o menos y que le gustaban los libros, y le dice, oiga, don Oscar, ¿qué opina de María Corelli, que era una escritora que estaba de moda en ese tiempo? Y el weón dice, amigo mío, si se juzgara a los escritores por su talento, ella debería estar aquí y no yo. Es soberbio hasta en la cárcel. Hasta en la cárcel, preso, güey. Bueno, desde la cárcel, Oscar Wilde escribió esa célebre carta-ensayo que se llama De Profundis. No podía llamarse de otra manera. De Prolongis. Sí, dirigía a su amante Alfred Douglas, y compone estas reflexiones y estos poemas que circularon y que luego fueron compiladas, y una de esas, de las más famosas, es The Ballad of the Reading Gaol, que es el testimonio de la brutalidad penitenciaria. Es un texto que tiene que ver con la realidad carcelaria. Sí. Lo marcó mucho eso a Oscar Wilde. Sí, pues obviamente que este paso por la cárcel y todo este tema, como decía yo recién, le cambió un poquito su enfoque como vital, por así decirlo, ¿cachai? El tema empezó a incluir en su obra el tema de la reflexión de la culpa, del castigo, ¿cachai? La responsabilidad humana, el tema de la moral, esa como alta ironía que tenía él en su obra de teatro y qué sé yo, el gusto por la estética, sobre todo como primera motivación, se va transformando, ¿cachai? Como en una confesión, denuncia, ¿cachai? Él empieza a tomarse las cosas un poquito más en serio. Y también el weón cae en algunos momentos como en el examen personal. Él hace como una especie de mea culpa de esta soberbia, weón, de flamboyante, ¿cachai, weón? Que lo llevó, weón, a pasar ese rato, un par de años, weón, duros que... Ahora, imagínate hasta el extremo que tuvo que llegar para romper el ego y poder hacer una autocrítica. Sí, po. Porque era tosudo también. No, y eran trabajos forzados. Sí, pues además, no era estar preso solamente. No. Yo tuve la suerte de conocer... ¿De estar en la cárcel con Oscar Wilde? No, de conocer el cementerio Père Lachaise, no sé cómo se pronuncia. Ah, sí. Y está la tumba Oscar Wilde. Donde van todos los hipsters como tú a ver la tumba. Y la de Jim Morrison. Son las dos más famosas. No, pero estaba también, porque tú no sé, la de Voltaire, porque todavía como... Voltaire. Bueno, imagínate todos los franceses que están enterrados ahí. Y la Oscar Wilde es como la más famosa porque es grandote y tiene montones de besos, así como gente que se pinta los labios y le da un beso a la tumba. Sí, es famoso. En el metro de París hay una estación que se llama Voltaire. Hay varias estaciones de varios... No, y hay una... Y como son educados los franceses, vas llegando a la estación, el weón por los parlantes te dice Voltaire. Y después pasan como unos segundos y el weón asume que vos se te olvidó, que no te has bajado, y te dice Voltaire. Entonces uno dice como, bájate, ¿cachai? Y el weón cambia la entonación. Bueno, ese es el primer autor que su experiencia y su vida en la cárcel motivó una creación artística, una creación literaria y una marca en su vida, que además es un gran escritor como Oscar Wilde. Hay otros más. Sí, pues. Está el famoso, que yo te diría que es como el más emblemático escritor, ¿cachai? Obviamente ruso, que estuvo preso durante el régimen de Stalin, que es Alexander Solzhenitsyn, que es un famoso... Te puedo felicitar por tu capacidad... Mira, no sé si se pronuncia así, pero eso es lo que yo leo. Pero suena tan bien. Solzhenitsyn.
Eres un hombre maduro que me parece tan sensato y sabio. Oscar Wilde. Matías Wilde. Oye, bueno, este ruso, ¿cachai? Es famoso más que nada por su novela icónica que se llama Archipiélago Gulag. Él estuvo preso, lo vamos a contar ahora, él estuvo preso en un gulag. Los gulags son estos centros de detención que proliferaban en Rusia, en la Unión Soviética más bien, donde mandaban a todos los weones, loco. Te tiráis un pedo muy hediondo, pum, en el gulag, weón, 8 años. Vos estaríais 40. Bueno, Solzhenitsyn nació en 1918 y vivió hasta el 2008, weón. Sí, vivió harto. Y a lo mejor el gulag le dio una especie de resiliencia. Claro. Te hace bien pasar por ahí. Bueno, él lo detuvieron en el 45. Bueno, básicamente estaba el tema de la Segunda Guerra Mundial, los rusos estaban metidos, qué sé yo, y este güey mandó unas cartas a un amigo criticando lo que había hecho Stalin durante la guerra. Esas cartas llegaron a un funcionario. Fueron interceptadas. Fueron interceptadas, exactamente. Bueno, 8 años preso a un gulag. Por unas cartas, bueno, por dar su opinión, ¿cachai? 8 años de trabajo forzado. Hasta 1956. Y evidentemente que esa experiencia, weón, de estar en el gulag trabajando, bueno, estaba hablando de un buen intelectual, ¿cachai? Tenía conocimientos, era un súper buen matemático. Después fue zafando de las responsabilidades, ¿cachai? Y ascendiendo en la escala de los presos, por así decirlo, por su literatura, por sus conocimientos matemáticos, como que lo fueron rescatando un poquito, pero se mandó 8 años en Siberia. Bueno. Hay otro libro que tiene como la misma premisa, que es La broma, de Milan Kundera. Ah, claro. Que es que el argumento... Bueno, y Milan Kundera, un autor checo, que de la cortina de hierro. De la cortina de hierro, justamente, muy famoso por una novela que se llama La insoportable levedad del ser, que murió hace poquito, un par de años atrás, y que en la novela La broma es la historia de un personaje, un tipo que pertenece al Partido Comunista Checoslovaco y que interceptan una carta que él le manda a un amigo donde hace unas bromas, criticando a Trotsky, haciendo unas bromas, y lo toman detenido y lo mandan a trabajar a trabajo forzado en las minas. Es muy similar a lo de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn. Bueno, Solzhenitsyn gana el premio Nobel de Literatura en Solzhenitsyn, weón. Solzhenitsyn, no lo voy a decir nunca bien. Alexander. El Ale gana el premio Nobel de Literatura en 1970. La frase, porque siempre el premio Nobel, la academia, hace como un parrafito de que justifica, en el caso de él, dijeron, por la fuerza ética con la que ha continuado las tradiciones indispensables de la literatura rusa. Sí. Buen premio. Pues, bueno, el premio Nobel siempre tiene este olorcillo como cosa política, cosa geográfica, sí. Pero bueno, en este caso iba a decir a olor a izquierda, pero no quise decir eso. Tú lo dijiste mejor que yo. Bueno, pero el asunto es que escribió clandestinamente en condiciones bien extremas y publicó un libro que se llamaba Un día en la vida de Iván Denisovich. Lo publica en 1962. Después de su experiencia, evidentemente, en el Gulag. Claro, lo que pasa es que él ya había pasado la era stalinista del terror, weón, ¿cachai? Él había salido del Gulag, ¿cachai? Y todos se habían acordado, oye, este buen es súper buen escritor, ayudémosle, qué sé yo. Y él publica este libro, que igual el libro tenía su qué. Sí, porque el libro es una denuncia que cuenta un buen día, así como el mejor día posible en el Gulag. Claro. Y ese libro volvió a abrir el debate público sobre los Gulag ya bajo el régimen de Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, que el weón en el fondo dijo, oye, weón, puta, ayudemos a este weón que publique este libro para que nos veamos como normales, no nos veamos como los monstruos que éramos con Stalin. Distanciémonos de Stalin. Claro. Bueno, tuvo tanto éxito el libro, generó tanto debate y volvió a desestabilizar el régimen en el fondo. Esta obra de arte volvió a cuestionar los cimientos del régimen y provocó un debate sobre el stalinismo que iba más allá de lo que estaba dispuesto a tolerar el poder. Seguía siendo el mismo Partido Comunista y todo, por muy renovado que estuviera. Justamente. Entonces, esa obra que primero se aceptó publicar, 2 años después se prohibió y solo circuló en forma clandestina. Sí, pues hay un tema, es como un periódico, una forma de circulación que se llama el Samizdat, que era el vehículo a través del cual se publicaban todas estas obras prohibidas por el régimen de la Unión Soviética, en la Unión Soviética y en los otros países de Rumania, Hungría, toda esa weá, que donde había algo que estaba censurado y todo, se publicaba en el Samizdat, era como el canal alternativo para poder leer todas esas obras. Bueno, y muchas de las obras de Solzhenitsyn se publicaron en París, en otros lados. Claro. Que las trató. Hay una anécdota que no me acuerdo qué novela es, weón, pero hay una anécdota que
que bueno, no podía escribir, no le daban papel y todo, y la gente de repente lo podía visitar, y él le hacía aprenderse de memoria ciertos pasajes del libro, ciertos capítulos y todo, y la gente iba saliendo y los transcribía, y así salió el libro. Bueno, hay muchas historias de cómo la novela logró salir. Su secretaria la sacó clandestinamente, weón, puta. Hay muchas historias así, como de libros prohibidos que los salvan así, po. Sí. Bueno, en el caso acá, en Chile tenemos que la última composición de Víctor Jara sale en un papelito de una cajetilla de cigarros. Yeah. Que la escribió del Estadio Chile, en ese tiempo se llama Estadio Chile, en un papelito de la cajetilla de cigarros, esos papeles como en aluminio por un lado, ahí la escribió y alguien se la llevó escondida, porque, bueno. Cuando podía escribir. Bueno, claro, pues todavía. Qué terrible. Antes de, pues claro. Bueno. Pasa esto con Alexander. Y publica después, esta novela, Un día en la vida de Iván Denisovich, vuelve a ser prohibida, vuelve a circular de forma clandestina, y luego el año 68 publica Pabellón de Cáncer, y el 74 porque él tuvo cáncer, en ese libro él habla de su experiencia. Habla de su experiencia de cáncer, y el año 74 publica, que ahí, ¿sabéis que Pabellón de Cáncer me recuerda American Splendor? Sí, ¿te acordáis del cómic? Que es una película también con Paul Giamatti, que es que un gallo como de Cleveland, que es muy odioso, muy rabioso, y hace un cómic de tener cáncer. Sí. Bueno, y el Archipiélago Gulag lo publica en 1974, y esta, que es su obra fundamental, termina definitivamente que lo deportan y le retiran la ciudadanía. Era demasiado ya. Ya te avisamos, ya te dijimos, bueno, estuviste preso 8 años. Sí. te censuramos el otro libro, córtala. Córtala, bueno. Le quita la ciudadanía y recién se le restituye en el 90. Con la caída del muro de Berlín. Bueno, y ahí regresa a Rusia después en los 90 y vive hasta el 2008, hasta que muere. Sí, bueno, no la gracia, pero una de las gracias que tiene ese libro es que es un libro muy profundo, pero está muy bien hecho. Este vuelo que hizo fue entrevistar a más de 227 sobrevivientes de los campos de trabajo soviéticos, los denominados Gulag, ¿cachai? Obviamente que él nunca porque le pidieron que revelara la identidad de todos los que pues, claro. Y bueno, se negó, protegió su fuente ahí, ¿ah? Sí, pues. Como el buen investigador que era. Como un vagabundo en la calle que protege su fuente donde se baña. Pues entonces, la gracia del libro es que mezcla hechos históricos, pero también con cosas, el contexto histórico, pero también con los detalles autobiográficos personales de esta gente que sufrió. Y obviamente, bueno, que esta weá todavía estaba sensible el tema. Existía la Unión Soviética, existía la cortina de hierro, y provocó un vendaval de críticas, porque en el fondo no todos, o sea, en Occidente no se sabía todo lo que ocurría, claro, o lo que había ocurrido allá, y la forma de contárselo a la gente, traspasando esa cortina de hierro, era a través de la literatura. Claro. Y Solzhenitsyn es el primero que lo hace, ¿cachai? Bueno, que es una escandalera tremenda. Como hablaste tú recién, lo tomaron preso por traición, y al día siguiente lo expulsaron, lo exiliaron de la Unión Soviética. Y eso y no lo podían matar porque era premio Nobel. Claro. O sea, era un gallo famoso. No, y además era como dar la razón a todo lo que contaba. Era como, o sea, pero era lo suficientemente famoso que no lo podían desaparecer. Pero no puedes seguir acá, te vas. Sí. Ahora, eso no hizo más que acrecentar la figura, supuesto, claro, y en el fondo aumentar la caja de resonancia que era esa novela. Claro. Y yo creo que del 70 y tanto al 90, a lo mejor este tipo de literatura de estos exiliados contribuyó, bueno, a la caída del muro de Berlín, claro. Y a la caída de la Unión Soviética. Sí, y hay una conexión ahí del estilo de Archipiélago Gulag y el contenido. Hay una conexión con 2 premios Nobel. Primero con Svetlana Alexievich, que aquí sí lo puedo decir. Esa bien, la puedes decir, sí, ¿cierto? Que es bielorrusa ella, y que ganó el premio Nobel, que tiene lo gana en el 2015, creo, y tiene la particularidad de que es la primera autora exclusivamente de no ficción que lo gana, porque ella solo escribió libros periodísticos, crónicas, sí. Y como en este formato, entrevistando gente y armando lo que llaman como relatos corales, es decir, las voces de los sobrevivientes de Chernobyl, sí, las voces de los sobrevivientes de la guerra en Afganistán de la Unión Soviética, que es como el Vietnam de la Unión Soviética. Entonces, así que son los muchachos de Zinc, por ejemplo. La guerra tiene rostro mujer, que son las mujeres que están en la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Guerra Patria, como le llamaban la Unión Soviética. Ahí yo te agregaría a Churchill, que tal vez ganó el premio Nobel sin escribir ficción, sino que era sin escribir literatura. Fue como el Bob Dylan, weón. Claro, sí, justamente. Bueno, y en el caso de Svetlana Alexievich, ella tiene libros donde cuenta estos grandes como dolores y hitos criminales de frentón de la Unión Soviética, y los narra
como lo de Chernobyl, como los que te mencioné, y lo narra a través de las voces de los protagonistas. En ese sentido tiene esa conexión con Gulag. Y la otra conexión con un premio Nobel de literatura es con el reciente ganador, el Azernikai, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, el que se le acaba de ganar, ya lo voy a buscar. Que él es húngaro y escribe literatura sobre la caída, o sea, mucha de su influencia, igual que un Cartarescu, es sobre la caída del régimen soviético. Entonces tiene una conexión ahí también con lo que decías tú, estos artistas que con su testimonio generaron una conciencia que desembocó de alguna forma en influir en la caída de la... Que fueron la voz de la... Claro. De la reacción, de la revolución. Justamente. Sí. Laszlo Krasnorkai, ese era, se me olvidó, que se lo acaba de ganar y que tiene un libro famoso que se llama Satán Tango, que es sobre eso. Que igual, de lo mismo que dije recién, que es bien político él, tiene cosas políticas. Mircea Cartarescu, que es rumano, por lo que me acuerdo, es un poquito más ficción, no es tan político, ¿cachai? Entonces el premio Nobel tiene ese tufillo político siempre. Pero ambos, también Cartarescu como rumano y Krasnorkai como húngaro, que son de la órbita soviética, su literatura tiene conexiones con la de Alexander Solzhenitsyn. Sí. Como por esto, como la mirada y la crítica a ese al tipo que lo intervienen, que lo censuran, ¿cachai? Sí. Además, sobre todo Cartarescu, porque recordemos, weón, que en Rumania estaba este weón de Ceausescu, que era una bestia, además, que mató, no sé, un montón de gente. Hungría en ese sentido, que lo aprendí por leer la biografía de Krasnorkai hace poco, fue de los primeros países que empezó a joder con salirse. Entonces fue de los que primero se adaptó mejor como Occidente y se abrió al mundo. Sí. No tiene nada que ver, pero me acabo de acordar un capítulo de Seinfeld. ¿Ya? Cuando Jerry sale con una ex gimnasta humana, tipo Nadia Comaneci. El mito del comediante. Claro, entonces le dice a Kramer, que su amigo, le dice, bueno, no voy a terminar este pololeo porque... ¿Y quién es ella? No, ella es una gimnasta. Pero, bueno, es gimnasta. Puede hacer todas las posiciones, tiene un mundo de posibilidades y todo. Y bueno, empieza a cachar y qué sé yo. Y tiene sexo con la niña y es un sexo normal. Y igual dice, no, bueno, tiene una gracia, no tiene nada, no vi nada de... Pero ¿qué te imaginás? Que tú... No quiero decir, pero ¿qué te imaginas? No, que yo podría ser la argolla o el potro o qué sé yo. ¿cachai? Y que iba a hacer una presentación. Claro, y bueno, ahí le dice, oye, usted tenía a Ceausescu, era un gran dictador. Sí, bueno, se dictaba desde el momento que se levantaba, que era un café y un muffin. Y después la mina lo patea. Ella patea a Seinfeld porque el mito del comediante. Claro, el comediante que te iba a hacer sentir experiencias sexuales. Y seres muy fome, le dicen. Usted puede ser gracioso, pero no es ningún comediante. No es ningún comediante. Usted, señor, podrá contar chistes. Pero no es ningún comediante. No sé cómo nos saltamos, weón, de los gulag, weón, y la tortura a Seinfeld, pero en fin. Bueno, yo les comentaba recién cuál es la gracia de este libro, del rigor científico en el que él lo hizo, las entrevistas, weón, la mezcla del contexto histórico con estas experiencias como personales de esta gente en los distintos centros de detención, pero también el estilo narrativo, porque uno podría pensar de que un libro con esa enjundia, ¿cachai? Debería ser como estar narrado como en un tono medio solemne y para nada el libro es un tono así como súper, un estilo como suelto, alejado de todo el melodrama que implica el tema de fondo, y tiene como un leve toque irónico y cuenta como esa pequeña comedia que hay detrás de esta tragedia de todos los días, de lo que hablábamos recién, que el tiempo no tiene ninguna relevancia, el espacio o menos, que te sentís vigilado, ¿cachai? Y así dio a conocer este gallo todas estas atrocidades del Estado soviético. Son varios tomos. Y él menciona, él dice, esta era la forma que tenía de enumerar las atrocidades de un Estado enfrentado demencialmente a su propio pueblo casi desde su inicio. ¿Cachai? Porque al final, con el advenimiento del régimen comunista, ¿cachai? En la Unión Soviética, desde el día 1 que el régimen empezaron a perseguir a todo el mundo, ¿cachai? Sí. Y son varios tomos Archipiélago Gulag. Son varios, no me acuerdo cuántos son en la traducción en español, pero son varios tomos y vale harto la pena acercarse a esa obra, así que también para que la tengan presente. Bueno, la influencia, por cierto, de Solzhenitsyn tuvo mucho peso político mundial y fue muy importante la percepción sobre los sistemas totalitarios. Volviendo a lo que decías tú, no había tanta información, no circulaba tanto. Y no habían formas, además, de grabar ese, o sea, no habían cámaras de video, no habían celulares para grabar de repente algo que sirviera como una prueba. Solo lo que había era la posibilidad del relato, de la literatura. Oye, y que yendo más cerca, a lo mejor pasó lo mismo con Chile también, en una época en que pasaban ciertas cosas en nuestro país
y para la percepción de afuera era que, wow, Pinochet, la raja, ustedes están súper bien y la weá, y hay gente acá que decía, no estamos tan bien, están pasando cosas terribles, pero ¿cómo? No hemos sabido. Sí, pues justamente. Sí. Y ahí surge, y ahí hubo también mucho arte que fue muy importante. Exactamente. Y mucha literatura que fue fundamental para esa denuncia. Eso hizo también este autor. Sí, lo choro de todo esto es como el gallo que está en prisión y que está sufriendo todos estos vejámenes, como que se vuelca hacia la cotidianidad, ¿cachai? El tema del diario, de lo que hicimos hoy día, de lo que comimos hoy día. Hay un libro fantástico que lo comentamos en algún momento en pequeñas joyitas, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que él también relata de una manera súper tipo Solzhenitsyn, de como ya, bueno, esta es nuestra realidad, esto es lo que tratamos de salir, que se acabe pronto esta weá, ¿cachai? Cuenta cuál es la realidad de él. Que él cuenta él es un psicólogo, ¿cachai? Que fue tomado preso en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Era judío, qué sé yo. Y él cuenta en su libro todo lo que vivió. Bueno, puta, vayan a escuchar ese capítulo. Y le da sentido a lo que vivió. Claro, y habla todo este tema, las rutinas de se moría alguien y los zapatos estaban mejor que los míos, me quedaban bien, me los cambiaba. Hoy día un poquito más de sol, entonces, chucha, weón, los sabañones de los pies, etcétera. El tema de las raciones, de las rutinas, del frío. Tiene esta lógica de archivo, de documentación. El buen escribió el libro en la lógica de archivo, como de un documento, para que nadie más se olvide. Sí. Archipiélago Gulag, una gran obra para que la vayan a ver, de otro autor que como les decíamos, también es uno de los citados en este capítulo de Escritores Encarcelados. Y el otro autor es un clásico que a nosotros también nos fascina, que es Jack London. Sí. Jaime Londres. ¿Jaime? Juan. ¿Juan es Jack? Jackson John, sí, pues bueno. Ya, Juan Londres. Juan Solzhenitsyn. Jack London, que nace en 1876, muere en 1916. Súper joven, pues bueno. Sí, joven también. Y él fue un patiperro, porque trabajó en un montón de cosas, fue escritor, fue periodista, fue aventurero. Básicamente su profesión fue ser aventurero norteamericano, estadounidense. Sus relatos son vívidas narraciones de la supervivencia, de la lucha, de la naturaleza salvaje, de esa naturaleza indomable antes de la revolución industrial. De la exploración. Claro, y antes de que ya las máquinas cortan al bosque entero. Estos hueones cortando una sola, claro, justamente. Él nace en San Francisco, en California, con el nombre John Griffith Chaney, en una familia bien humilde. Una familia, por cierto, marcada por la pobreza. Desde muy joven trabajó en oficios bien duros: repartidor, marinero, buscador de oro, periodista, que es un oficio muy duro. Y esta experiencia lo marcaron y alimentaron su fuente de inspiración para el realismo y la intensidad de su obra literaria. Ahora, como si eso fuera poco, en 1897... Que no es poco, para nada. En 1897 viaja a Alaska, atraído por la fiebre del oro en el Klondike, y ahí conoce el entorno del Ártico. Pero, ¿por qué? Es que bueno, hay buenas que tienen un fuego interior que necesitan aventura, bueno, este gallo era así. Y la necesidad, el sueño de repente del oro, de qué sé yo. Bueno, va al Ártico, y este viaje es la semilla después de su relato más famoso. Publica en 1903 el llamado La Selva y en 1906 Colmillo Blanco. Ambas historias donde los animales, donde la naturaleza, donde lo instintivo, lo atávico es como súper importante en oposición a la civilización, al humano. Es como lo salvaje versus la civilización, lo animal, la naturaleza versus lo humano. Y la ética de lo salvaje. Y la ética, sí. La naturaleza tiene reglas conocidas, pero me trata bien, no tiene doblez, claro. Los seres humanos, la civilización es la que te va a traicionar. Justamente, y hay mucha supervivencia, está este instinto de la supervivencia dentro del contexto además de las tensiones sociales de su tiempo. Ahora, en La llamada de los Selva o El llamado de los salvajes y Colmillo Blanco son libros muy, muy famosos. En el colegio se leen. Sí, la naturaleza no tiene maldad. Sí. Yo creo que eso es lo que uno puede concluir de la... Yo me recuerdo que el primer libro que me leí con ganas, weón, y que me gustó, y que me lo releí, que me entretuvo, fue Colmillo Blanco. Así me acuerdo de ser un cabro chico, weón, y estar leyendo eso muy entretenido. ¿Cuántos años tenía ahí más o menos? 11 años, weón, por ahí. Algo así, por lo que recuerdo. Porque eran libros que te llegaban, puta, que tenías que leer. Me acuerdo que, no sé, en ese tiempo estábamos leyendo El niño que enloqueció de amor. Sí. Que lo encontré un imbécil yo, weón, desde el día. ¿Cómo chucha, loco? Está bien, ¿cachai? Pero aparte que uno entiende cómo un niño puede estar enamorado de alguien mayor. Después uno va entendiendo que puede tener ciertos beneficios. ¿Cachai? Aguanta las MILF. Claro, pues, weón. Pero como que el ritmo, la onda, no sé. Pero me pasó con El Principito,
qué guay, esto nunca lo había visto. Yo como la primera vez que te muestran la Nutella, weón, o no sé, ¿cachai? Bueno, una hamburguesa es como por la raja, ¿cachai? Sí. Y me pasó eso con Colmillo Blanco y obviamente que después seguí con el llamado de los salvajes o la llamada de la selva. Hay distintas traducciones. Sí, yo creo que la llamada... que es antes que Colmillo Blanco. Sí, la llamada de la selva yo creo una mala traducción porque la selva evoca otro entorno geográfico. Sabana, sí, claro, ¿cachai? Es la llamada de los salvajes, claro. Sí, pero son libros que además tienen mucha acción, son yo creo que para los lectores, no más allá de que le puede gustar a cualquiera, digo, pero hay un momento en la edad en que los niños son muy intensos, muy inquietos. Y la aventura, y este clase de libro funciona súper bien. La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro, claro. Sí, son entretenidos. Y además que Colmillo Blanco, el protagonista, es muy bacán, que uno vea un animal además. Sí, sí. Y además el humano que está ahí, alguien como tú, un joven que está ahí en los elementos, que está luchando contra el elemento. Bueno, además de novelista, London fue ensayista comprometido, fue socialista activo, en una época en que Estados Unidos era como, no podía ser ni socialista ni comunista. Les vamos a explicar por qué terminó siendo socialista. Siempre estuvo preocupado como por las desigualdades. Es porque él le tocó convivir mucho con ese mundo, ¿cachai? De clase baja, de buenos de esfuerzo, de trabajadores, de gallos en la mina, en el mar. Pelando el ajo. Pelando el ajo, el entendió rápidamente que las desigualdades de la vida y luchó contra ellas. Espérate, y en años donde él nace en 1876, entonces él ve cómo el impacto de la revolución industrial en términos laborales, en términos sociales, cómo generó también pobreza y una readaptación laboral de un montón de obreros que quedaron literalmente en la calle. Sí, porque cachó al tiro todas estas desigualdades que provocaba la revolución industrial. Claro. Hay una novela que se llama El Talón de Hierro, de 1908, de él, que habla de esto, y anticipa un poquito esta cosa como media fracasada, distópica del capitalismo. Como que, igual esta weá se ve bonita, pero no va a funcionar tal cual para siempre, ¿cachai? Hay que meterle su ajuste. Claro. Obviamente que su estilo tiene si a ustedes les gusta Rudyard Kipling, el libro La Selva, Kim, vayan a leer Rudyard Kipling en algún momento que hacer un programa de él, a mí me encanta también. Y esa literatura como decimonónica de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que tiene todo esto, ¿cachai? Cuando habían regiones que todavía estaban inexploradas, ¿cachai? La selva, el Alaska, la nieve, las minas, las minas de oro, no sé, todo esto de las minas del Rey Salomón, toda esta cosa media aventurera. Jack London tiene harto de Rudyard Kipling, pero también tiene harto de Karl Marx. O sea, el weón siempre mezcló esta cosa de la aventura y todo, pero con un ojo especial sobre las desigualdades sociales. Y con una profundidad social y política, por decirlo de alguna manera. Claro, también fue precursor de ciencia ficción. Hay una novela de él que se llama La Peste Escarlata, de 1912, que también tiene que ver con temas de ciencia ficción. Por lo tanto, yo también debo concluir, que el weón había leído Julio Verne. Claro. ¿cachai? En el fondo era todo lo que estaba pasando en la revolución industrial, la revolución tecnológica de esa época, la exploración de los continentes y todo. Claro. Era lo que el weón era un aventurero, tenía que escribir de eso. Es que el aventurero, que es como el que está en la cresta de la ola, eso estaba pasando. Él estaba al tanto de eso. Estaba viendo las consecuencias de la revolución industrial, pero también estaba viendo las posibilidades. Sí. Es un mundo de contradicciones. Bueno, Jack London muere prematuramente a los 40 años en su rancho de California. Se muere por una sobredosis accidental de morfina. Lo que pasa es que... ¿A quién no le ha pasado eso? ¿A quién? Lo que le pasó a él fue que tenía una enfermedad renal, producto de alcoholismo, de enfermedades que había tomado en esta época, claro, ¿no? Y en estos lugares, en el Ártico, o sea, no sé, enfermedades, se bebía su propia orina, difteria, no sé, esas cosas. Sí. Y tomaba morfina para calmar los dolores y se le pasó la mano. Tenía el médico de Michael Jackson. Se equivocó. Y se le pasó la mano, muere a los 40 años. Pero cacha, en apenas 40 años publicó todo eso, vivió muchas vidas en esos 40 años, con su vida intensa, con ese impulso vitalista y esa visión del hombre en conflicto con la naturaleza, se convirtió en una de las escritores y de las figuras literarias más importantes de inicios del siglo XX, más potentes. Porque logró generar estos clásicos que todavía se leen. Bueno, pero ¿por qué crees que estamos hablando de Jack London? Y Juan cayó preso, claro que cayó preso, por eso estamos hablando de él. Pero ¿sabéis qué? Les quiero leer un poco del libro, porque el libro no es solamente un anecdotario, weón, es un libro muy bien escrito. La autora Daria Galateria también, además tiene otro libro de las profesiones verdaderas de los escritores que debo reconocer que nosotros no lo conocíamos, y nosotros tenemos un capítulo dedicado a profesiones... otras vocaciones. No, profesiones paralelas, vocaciones verdaderas, así se llama.
Qué lindo los nombres. Sí. Pero son difíciles de recordar. Que son los estrenos de esta temporada fueron esos capítulos. De hombre y mujer. Exactamente. Sí. Entonces, la escritora además escribe bien. Mira, dice, está hablando de Jack London. Mientras entraba en el centro penitenciario del estado de Buffalo, a este güey lo tomaron preso por estar en unas protestas hueveando ahí, bueno, porque siempre es medio socialista, ¿cachai? Entonces estaba reclamando y lo tomaron preso. Mientras entraba en el centro penitenciario del estado de Buffalo, Jack London hizo sus cuentas rápidamente. Muy vivo. Ya había cumplido los 18, pero era en cualquier caso un chico guapo y rubio. Estamos hablando de la cárcel recién. Dorado por el mar y el sol de las calles. Una especie de marinero escandinavo al que la falta de 2 dientes partidos en una pelea daba un aspecto infantil. Era en definitiva más que apetecible. La cárcel contaba solo con 13 guardias para vigilar a 150 presos. La suerte de los adolescentes estaba echada y resistirse solo empeoraba las cosas. Para salvar el pellejo, que es lo que harías tú en la cárcel, dice. Para salvar el pellejo, por así decirlo, Jack London se apresuró a identificar a un reincidente, una bestia brutal, pero espabilado, fuerte y con una mirada simpática. Y se puso a su completa disposición. Dijo, bueno, me tengo que arrimar a un árbol aquí. Sí. El duro veterano consiguió hacerlo valer. Y 2 días después, Jack ya era uno de los 13 jefes que se aprovechaban del resto de los presos. En cualquier situación se ponía de parte de los más fuertes. Al tiro. Asistió sin intervenir al salto al vacío de un joven mulato que exigía sus derechos desde lo alto de una escalera de hierro de 5 pisos. Ese weón lo empujaron. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, habría sido incapaz de creer en todos aquellos maltratos, en que realmente existieran todos esos inocentes mutilados, hundidos en un abismo de degradación, desechos de la sociedad, turba repugnante de individuos tarados, degenerados, locos, monstruosos, abortos, la pesadilla de la humanidad. El weón se dio cuenta y él describía a toda esa gente así. Jack London sabía mucho de las vicisitudes de un vagabundo. Esto es súper interesante. Su padre, John London, había sido policía en Oakland y vivía de las recompensas que recibía cada vez que arrestaba a un vagabundo. El papá era como una especie de casa de recompensas que arrestaba a vagabundo y su hijo termina siendo vagabundo, weón, y preso por eso. Tras pasar la noche en una celda, lo llevaron al tribunal junto a otros detenidos. Allí no hay rastro de un jurado, ni tampoco abogados, solo un juez. El proceso consiste en que un policía que forma parte de la escolta declara: señoría, estos sujetos han sido encontrados en estado de vagabundeo, a lo que el juez responde invariablemente con la sentencia: 30 días de cárcel para cada uno. Juez y policía acogen con ironía que Jack exige un abogado. Weón, pidió un abogado, se lo metieron en la raja. Me negaron incluso, se queja en su diario, el derecho a declararme culpable o inocente, como establece la ley. Trasladan a los 16 reos encadenados a la prisión de Búfalo. Con esto ya termino. Nuestra cena consiste en 2 trozos de pan seco y agua caliente, en la que ponen un poco de grasa y una pizca de sal. Así pueden llamar sopa al contenido del cuenco. A la misma porquería la llaman café por la mañana y té por la tarde. Se trata siempre de agua recalentada. Solo cambia el olor. Para conseguir que ese aguachirle de la mañana recuerde al café, queman la corteza del pan de la cena, la trituran y la filtran. Pero allí circulan los dólares y abundan las apuestas. Y Jack aprende a hacerse de las comisiones de los trueques entre los prisioneros. Los privilegios están reservados a los jefes de piso y lo normal es que los negros sufran el dominio de los huéspedes de raza blanca. Revendiendo las raciones semanales de tabaco, London se hace con algunos libros. ¿Cachai? Lo que ganó el huevón compró libros, que a menudo le llegan desmembrados, usados por demasiados presos. Solo 10 años después contará algo de todo esto en su libro En Ruta. Y mucho más adelante, en 1915, en el libro El vagabundo de las estrellas, un monumento contra la pena de muerte. London dará voz a un exconvicto, el anarquista Ed Merritt. Durante 2 meses, Merritt fue a charlar con él a su casa en California, donde le habló del lenguaje de golpes contra la pared en el que se comunicaban los presos. Cuando se trata de consolar al condenado que se dirige a muerte, toda la cárcel resuena. Cacho. Los buenos se comunicaban por golpe de la cuestión. Como tipo así como código Morse. Exactamente. ¿Cachai? En 1894, cuando llega el momento de su liberación, el protector de Jack, que era el que lo había acogido en la cárcel, pretende que se vayan a vivir juntos, manteniéndose a base de pequeños delitos. Asustado ante tal perspectiva, London sube en cuanto lo sueltan al primer vagón de mercancía en dirección al oeste, un vagón de carbón, y vuelve a casa. Decidido a cambiar su destino, se pone a estudiar 19 horas al día. Él no estudió periodismo, fue solo autodidacta. Ahora puede volver a cortejar a las chicas, después de esa pequeña interrupción donde tenía que cortejar a los chicos, ¿cachai? Por otra parte, su paso por la cárcel lo ha hecho socialista. Cuando recibe la noticia de que lo han admitido a la Universidad de Berkeley, desata la envidia del vecindario, aunque no faltará quien se encargue de revelarle que no es hijo de su padre. En 2 páginas y media, la galla te cuenta toda la vida de Jack London, weón. Está súper bien escrito el libro, súper entretenido y está lleno de otros escritores que pasaron por la cárcel, otra historia. Se lo quise leer para que entiendan
la maestría de la autora del libro, bueno, es brillante. Y Jack London además tiene la vida de Jack London es muy entretenida. Hay un tema con la paternidad de quién fue el padre real de Jack London. Se habla de que fue un astrólogo famoso que lo negó después. Fue acusado de plagio Jack London, como de que tomaba capítulos enteros de repente del libro de otros gallos. Pues, no caché, disculpa, se hacía el leso. Entonces es bien interesante la vida de él. Y la obra, hay que seguir leyéndolo. Y es verdad, pues era como un rubio así, guapo, claro, era guapetón. Bueno. Pues, entonces, californiano. Claro, entonces, bueno, es muy entretenida la vida de Jack London. Y él es el otro, digamos, autor encarcelado que queríamos contarle la historia. Hay muchos más, si quieren que hagamos otro capítulo de esto. Muchos más. Solo basta que lo pidan. ¿Cómo lo pueden pedir? Dejen comentarios en el Spotify, en el YouTube, en todos lados. Recomiéndennos boca a boca. Recuerden que, bueno, pero cerremos con algunas reflexiones. Siempre pensando en el boca a boca, bueno. Oye, hay un par de reflexiones así como rapiditas para cerrar la idea del tema del encarcelamiento antes de despedirnos. Como vimos, hay para distintos autores la cárcel, la privación de la libertad, o los trabajos forzados incluso, son una experiencia fundadora en términos de carácter para distintos autores en distintos lugares y épocas. No es solo un accidente geográfico, sino que además la cárcel funciona como un material artístico que los obliga a cuestionar las estructuras de poder, a hacer un examen también de autoconciencia, de autoexaminación, de preguntar ¿por qué me pasó esto? ¿Qué ocurrió? Y de ahí surge una materia prima que fomenta mucho la creación literaria. Sí, además influye en el... Por ejemplo, está este tema de reconstruir los episodios, lo que me ocurre en el día. Entonces, para eso necesito una memoria más bien fotográfica. Hablamos de cómo se altera el tiempo, de cómo se altera el espacio. Y además, generalmente los textos o los libros que salen producto de la cárcel son de una austeridad, de una economía del lenguaje, porque no tenéis tanto papel, bueno, porque no podía estar también reflexionando tanto, vais más a lo concreto. Por eso tienen forma de diario. Hoy día hice esto, me pasó esto y todo. No le dan mucha vuelta a lo que le pasó, sino que es más testimonio. ¿Cachai? La escritura además funciona en muchos casos como un testimonio y una denuncia. Son testimonios políticos donde denuncian las condiciones, las torturas o las arbitrariedades. También incluso funcionan como legitimación moral. El autor prisionero puede ser leído o suele ser leído como un portavoz además de un sufrimiento más colectivo. En el caso, por ejemplo, de Archipiélago Gulag. O también en el caso de Mandela. Sus testimonios transformaron y desestabilizaron regímenes autoritarios donde ellos fueron víctimas, donde ellos fueron prisioneros. Y desde el punto de vista de la literatura terminan siendo como géneros, como híbridos, como unas cosas unas mezclas de todo. El tema de Mandela son en el fondo una autobiografía política, moral, ¿cachai? Gramsci son como unos notebooks falsos, como apócrifos, ¿cachai? Como unos cuadernos falsos. En el caso de Wilde es como una carta, pero que termina siendo un ensayo, ¿cachai? Entonces, como que hay una cosa como media híbrida de géneros. Y esa recepción también de estos testimonios también tiene como quizá una externalidad no negativa, pero una externalidad que se canoniza de alguna manera al autor y al texto, se le santifica y se pierde y se transforma en un mito, y se pierde también la posibilidad de hacer un análisis literario o estético del texto, porque bueno, y ahí muchos estudios críticos contemporáneos insisten en que muchos de estos textos hay que seguir leyéndolo desde lo literario, que son novelas o testimonios o crónicas muy buenas desde su mera calidad literaria, ni siquiera desde lo mítico o lo testimonial. Y en el peor de los casos, si es que no tienen tanta calidad literaria, sí tienen mucho valor como denuncia, ¿cachai? Claro, además, como nunca más. Justamente. Ahora, bueno, todos estos libros que hemos hablado, todas estas situaciones que hemos mencionado, estas literaturas que hemos citado, las pueden encontrar, por cierto, en Truman Librero, en Apumanque, en Antofagasta, en truman.cl, y también en Storytel. En Storytel hay una tremenda cantidad de audiolibros. Llegaron a Chile los audiolibros. Visiten Storytel, que se pueden crear una cuenta y pueden escuchar literatura. La lectura también se escucha en Storytel. Así que eso, pues, amigos. Escritores encarcelados, capítulo de hoy. Lindo capítulo. Condenado a escribir, escritores entre rejas, de Daria Galateri. Vamos a almorzar ahora. Ok.
¿Ah? ¿Qué le parece? Estamos condenados a comer. A comer, la condena a comer. Gula es el pecado de nuestro delito. Gracias por escucharnos. Recomiéndennos, pónganle un like, comparta ahí en YouTube, en Spotify. Y nos vemos en otro capítulo de Primer Párrafo. Chau, chau. Primer Párrafo es un podcast original de Radio 13C. Encuéntralo en YouTube, Spotify, radio13c.cl y donde sea que escuches podcast.